Buenas noches, Natalia, buenas noches. Natalia, ¿me Buenas copias? noches. Sí, señora, ¿cómo Ah, está, bueno, muy Connie? bien. Buenas noches. ¿Qué tal está el sonido? De allá para acá, súper perfecto. No Ah, sé bueno. si de De allá pronto ya hacia me acá escucha estaba muy bien. bajito. ¿Tú puedes subirle el altavoz al máximo? No, profe, es que, profe, ¿cómo es la contraseña de ingreso? Es que traté de ingresar del celular y no me permitió Está en el en el PC. correo. No, pero no le doy y no me deja ingresar. Espérame y te confirmo. Ay. Mm, Era 8 algo, pero no me dejó ingresar. Aura, buenas noches. ¿Cómo está, Aura? Bueno, hoy he planeado esta sesión tutorial. Recuerden que ustedes tienen estos acompañamientos tutoriales los miércoles de 7 a 8 de la noche. Con preocupación, dado que en la primera sesión, pues, no asistió o no asistieron y este trabajo, pues, sí amerita un poquito de atención. Recordemos que por reglamento estudiantil, esta asignatura no es habilitable, por tanto, pues, recomiendo prestarle la mayor atención posible. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, observo señora. que del grupo solamente están dos participantes, entonces pues creería que vamos a iniciar o esperamos unos segunditos mientras se logran conectar los compañeros, ¿de acuerdo? Esperemos un momentico mientras a ver quién más se puede conectar. Sí. ¿Por qué no estuviste en la sesión pasada? Profe, tenía creo que mala conexión. Es que no estoy estoy fuera del departamento, entonces aquí molesta mucho el internet. Bueno, entonces voy a formular una cordial invitación para que estén atentos a todo y cada uno del desarrollo de este proceso, pues realmente no es difícil, son procesos muy sencillos, pero que sí requieren de bastante dedicación y atención. Realmente, pues, como les decía en la sesión general, lo más complejo es realmente plantear el problema, ¿no? El problema de una investigación consiste pues en plantear el problema, pero no es difícil si ustedes siguen los lineamientos, siguen las instrucciones que, que leemos, que quiero pues compartir con ustedes para desarrollar esta asignatura y cumplir pues con los objetivos. ¿Listos? Bien, entonces en este orden de ideas, lo primero que vamos a hacer es a explicar el tema acerca del planteamiento del problema de investigación. Entonces, quiero verificar si están viendo pantalla, por favor. Sí, Sí, señora. señora. Bueno, muy bien. Como les dije anteriormente, entonces el, el tema que nos ocupa esta noche es cómo plantear el problema de investigación. Tenemos en primer lugar que pues vamos a elegir en primer lugar un tema, ¿no es cierto? La primera parte que vamos a trabajar para plantear el problema de investigación es elegir el tema. ¿Y cómo elijo un tema de investigación? Este va a estar relacionado a su perfil profesional. Esto es, si están trabajando en el área de mercadeo o en el área de administración agroindustrial, elegir un tema que sea acorde con su perfil profesional. Esto es, si en este caso, pues no vamos a investigar en medicina veterinaria, no vamos a investigar en zootecnia, no vamos a investigar en medicina.
vamos a investigar un tema que esté relacionado con el perfil profesional, ¿de acuerdo? Sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces, cuando partimos de este hecho de elegir el tema relacionado con su perfil profesional, pues realmente cuando inicia uno un trabajo de investigación y máxima, en este caso, el trabajo de seminario que pues queda planteado como uno de los requisitos para poderse graduar, pues debemos estar dedicándole algunas horitas de tiempo. Realmente no es difícil, realmente es un trabajo muy interesante. Muchas veces, pues no tenemos como esa habilidad para escribir, ¿no? Pero aquí vamos a aprender de una manera muy didáctica y muy, tal vez a través de lecturas, de ejercicio que ustedes van realizando para lograr el objetivo. Entonces, les digo que una vez logremos elegir el tema y plantear el problema, tendríamos solucionado una gran parte de nuestro trabajo de seminario. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, señora. No, no, señora. Listo. Erika, buenas noches. Erika, Buenas noches, profe. bienvenida, bienvenida. Gracias. Realmente, pues, esta tutoría es para administración, pero pues he invitado también a estudiantes de los otros programas para poder, pues, alcanzar los objetivos propuestos. Entonces, ahora sí vamos como a iniciar. Cuando ya he elegido un tema de mi perfil profesional, me enfrento al problema de plantear el problema de investigación. Entonces vamos a observar cuál es esa naturaleza del problema. Entonces, esta naturaleza parte de la praxis o de la práctica, de los problemas que conoce y enfrenta en su actividad. Estos problemas, por tanto, los presenta en la vida cotidiana, en la práctica, lo que es en realidad. Y está dado por una dificultad, una deficiencia, por un vacío, por una falta de conocimiento, por esa necesidad de cambio, esa renovación, o digamos como una nueva necesidad o una nueva aspiración de querer solucionar algo que hemos encontrado que se identifica como una debilidad o como un problema. Entonces, estamos hablando de plantear ese problema de investigación. Ya tengo el tema, ¿no? Cuando ya tengo el tema, entonces digo, lo que voy a hacer ahora es a empezar. Y voy a empezar por partecitas. Mire, ahorita yo no les voy a decir que me entreguen el marco teórico, que me entreguen, no. Vamos a empezar con el planteamiento del problema, ¿no es cierto? La actividad está centrada en formular un problema de investigación, ¿cierto? Y aquí lo que yo voy a hacer es decirles, mire, el problema se formula de esta manera. Entonces, ese problema de investigación me va a preguntar dónde, ¿cierto? ¿Dónde tomo esa muestra? ¿Dónde tomo esa información para realizar mi investigación? ¿En qué lugar? ¿En qué espacio geográfico? ¿Dónde puedo tener acceso para tomar esa muestra, para realizar ese trabajo de investigación? Entonces, puede ser en el lugar donde tú trabajes, ¿cierto? Donde tú desempeñes tus actividades económicas diarias, en tu quehacer profesional, ¿sí? Puede ser también un lugar donde pueda realmente tomar esa información, donde ir a esas fuentes, donde pueda conseguir esa información. Y también es muy importante en el problema, para plantear ese problema, ¿qué es lo que va a investigar? ¿Cómo va a investigar? ¿Y dónde va a investigar? ¿Listos? No sé si hay alguna pregunta hasta el momento.
Si hay alguna pregunta, pues de una vez las vamos resolviendo y vamos pues interactuando para poder ir como comprendiendo la situación. No se vayan a preocupar ni se vayan a asustar. Esto no es difícil, solamente esta es la parte más difícil, diría yo, más compleja, pero por demás pues no hay dificultad. ¿Qué va a investigar? ¿Cómo va a investigar? ¿Y dónde va a investigar? En ese momento ya digo, bueno, ya por lo menos esa idea de investigación, ya sé dónde voy a investigar. Y ahora viene algo muy importante que es, en este marco del planteamiento del problema, ¿qué se entiende por el planteamiento del problema en realidad? ¿Qué se entiende por ese planteamiento del problema de investigación? ¿Sí? Pero observemos dos cositas. Estoy indicando con el mouse, por favor, me indican si están observando. ¿Sí? Sí, señora. Una parte es el planteamiento del problema. Voy a hacerla un poquito más pequeña, no sé. Una es el planteamiento del problema. ¿Sí? Y voy a colocarlo aquí como con una señal. Aquí. Una cosa es plantear el problema y formular el problema de investigación. ¿Listos? Y yo les voy a enseñar cómo se plantea, cómo se realiza el planteamiento y cómo se realiza esa formulación del problema. ¿Listos? Entonces, vamos a ampliar un poquito. Entonces, es importante tener claro esta parte. ¿Listo? Un planteamiento del problema de investigación y formulación del problema de investigación. Entonces, voy a partir o voy a iniciar con el planteamiento del problema de investigación. Y finalmente hablaré acerca de la formulación del problema de investigación. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Señora. Bien. Entonces, muy tranquilamente voy a decir, voy a plantear el problema y luego voy a decir, voy a formular el problema. ¿Listo? Muy bien. Ahora bien, sigo con el planteamiento del problema de investigación. Pensemos en lo siguiente. En nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? En nuestra vida cotidiana se nos ha presentado algún problema o alguna dificultad que requiere una solución. Pregunto, ¿sí o no? Sí, señora. Sí, ¿No es cierto? señora. Entonces digo, tengo un problema, tengo una dificultad, ¿sí? Pero bueno, si es una dificultad familiar, personal, digamos que es un problema que se identifica en el mundo ordinario, común y corriente. Pero cuando me oriento hacia plantear un problema de investigación, no lo puedo dejar en el mundo cotidiano o en el mundo ordinario, sino tengo que trasladar ese problema de investigación a un aspecto epistemológico o científico. Voy a subrayar aquí esta partecita, no sé si la están observando, epistemológico o científico. ¿Sí? Pero cuando le digo que epistemológico o científico, pues en verdad que como que a mí me pasaba, uno como que se asusta mucho, dice, ¿y eso qué es epistemológico? Le dice que tenga un componente epistemológico. No sé si ustedes habrán escuchado en alguna ocasión acerca de esta situación. Entonces, ese componente epistemológico no es otra cosa que realizar una investigación de carácter científico, ¿sí? Pero el término epistemológico y científico me asusta, entonces digo, no, vamos a ver qué es eso. Entonces, este aspecto científico en investigación responde a, uno, encontrar unos resultados y encontrar unos datos. Realmente eso es investigar. Encuentro unos resultados, encuentro unos datos. Pero realmente investigar no es opinar, porque en el mundo cotidiano yo opino la solución del problema. Aquí, en el componente epistemológico o científico, ¿cierto? Debo encontrar unos resultados, debo encontrar unos ¿qué? Resultados o ¿qué resultados debo encontrar? O unos datos, ¿no es cierto?
Aquí apunto a buscar unos resultados y apunto a buscar unos datos. Por ejemplo, yo puedo opinar que la agroindustria, ¿cierto?, está estructurada, que tiene unas variables que van enfocadas a transformación de productos agropecuarios, ¿cierto? Pero entonces estaría supremamente extenso el tema, ¿cierto? Entonces voy por este componente epistemológico científico, buscando información, buscando unos datos para llegar a unos resultados. ¿Listo? ¿Qué resultados? Pues va a depender del tema que yo he elegido. Entonces, así el problema de investigación tiene para su solución unas características que vamos a ver cuáles son. Mire, observe lo siguiente. ¿Qué tiene que hacer para plantear ese problema de investigación? Debe como afinar y como estructurar esa idea de la investigación. Aquella idea que tengo del proyecto que voy a plantear de investigación, debo como irla hilando, irla afinando. Entonces, cuando inicia la investigación, tú empiezas con una idea, ¿verdad? Con una idea que consiste en alinear o introducir esa idea que tengo de investigación al contexto epistemológico o científico y en el contexto teórico. Pero vuelvo a repetir, cuando en ocasiones hablan de ese componente epistemológico, disculpe que sea reiterativa, el estudiante muchas veces nos perdemos, decir, no, pero ¿cómo así? ¿Voy por conocimiento científico? No, consiste simplemente en seguir un camino, en seguir una ruta para encontrar la solución al problema que quiero o que he planteado, ¿sí? Y en un contexto, pues, teórico, porque me están pidiendo un problema de investigación en ese contexto. Ahora sí viene la parte de cómo planteo ese problema de investigación. Entonces, consiste en expresar en una forma descriptiva y en esos términos concretos y también términos sencillos los elementos que se observan en el problema, ¿sí? ¿Qué elementos voy observando en el problema? ¿Esto qué significa? Significa exponer todas las razones por las cuales se le considera una investigación científica. Simplemente ya tiene el tema, ¿sí? Está formulando, está describiendo el problema y expone todas las razones por las cuales considera que ese trabajo es una investigación científica. Y cada una de estas razones, ¿cierto?, debe estar fundamentado en el conocimiento científico previo. Más adelante vamos a explicar un poquito acerca de esta partecita de la formulación del problema. Perdón, del planteamiento del problema. Entonces, esto es argumentar, es hacer una exposición lógica de los razonamientos para que sea un problema de investigación científica. Bien, pero fíjense que todavía no he terminado. Entonces, ¿dónde vamos por acá? Bien. ¿Están observando todavía la presentación? Sí, señora. Señora. Bueno, entonces, vamos por acá, ¿cierto? Bien. Entonces, cuando formulo ese problema, cuando estoy describiendo, lo que hago es como argumentar ese problema de investigación. ¿Y qué es argumentar? ¿Sí? Argumentar significa hacer una exposición como lógica para que, ¿cierto?, para que este sea realmente un problema de investigación. ¿Cómo se plantea el problema? Entonces, aquí es importante tener en cuenta algo muy importante para ustedes, ¿sí? Y va a depender del enfoque de la investigación que vaya a realizar.
Y este enfoque de la investigación puede ser a través del método deductivo o del método inductivo. Ya les voy a explicar en qué consiste cada uno. Entonces, si el método que voy a aplicar es un método deductivo, ¿cierto? Es un método deductivo. ¿Qué significa? Que voy a trabajar desde el enfoque positivista, esto es, que voy a trabajar desde lo general a lo particular, ¿cierto? Y está dado cuando realizo investigación cuantitativa, ¿cierto? Investigación cuantitativa. Pero también puedo elegir un método inductivo. El método inductivo va de lo particular a lo general. Observe que si voy por un método deductivo, que es cuantitativo, ¿cierto? Voy a partir de lo general que estoy indicando acá a lo más pequeño, a lo particular. Y en el inductivo voy de lo particular a lo general, ¿cierto? Y se aplica para la investigación cualitativa. Entonces, si voy a trabajar con el método deductivo positivista, esto es, mi investigación es una investigación cuantitativa, entonces voy a trabajar y voy a buscar información sobre el tema que he elegido. He elegido un tema en agroindustria, he elegido un tema en mercadeo, he elegido un tema en mercadeo agropecuario, por ejemplo, ¿sí? Y una vez he elegido el tema, si lo voy a trabajar desde la perspectiva o desde el enfoque deductivo, busco información a nivel internacional, pero únicamente en el tema que he planteado. Y luego voy bajando ese nivel, ¿cierto? Voy bajando ese nivel que se ha investigado sobre el tema a nivel regional. Ejemplo, si elige un tema, ¿sí? Por ejemplo, de ecoturismo, pero más adelante les voy a explicar que hay que delimitarlo, de qué se ha trabajado en ese tema que yo he elegido para investigar a nivel internacional. Y luego lo voy bajando y digo qué se ha investigado a nivel regional. Por ejemplo, coloquemos el tema ¿cómo se llama? El que les mencioné, de ecoturismo o de turismo, cómo se ha trabajado ese tema, por ejemplo, en América Latina. Elige, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, en Perú, en Ecuador, al menos uno o dos aspectos que haya trabajado sobre el tema a nivel regional. Y luego va bajando el nivel y mira que se ha investigado a nivel nacional. Y luego va bajando de nivel y dice que se ha investigado a nivel local sobre el tema que he elegido. Y es más, si tú quieres, lo puedes bajar más al nivel de la empresa donde se va a realizar concretamente la investigación. Entonces, ¿en qué consiste? En que tú planteas un pequeño párrafo y dice, respecto a este tema de investigación a nivel internacional, se ha investigado y coloca un pequeño párrafo. Y van colocando las citas de donde está tomando la información. Y punto aparte, y a nivel regional, ejemplo, en Ecuador se ha trabajado el tema y describe más o menos lo que ha consultado acerca de, y en Argentina y en Ecuador 2 o 3, no más tampoco, porque tendría que tomar todos los países de América Latina y no, 1 o 2. Y luego va bajando ese nivel a nivel nacional, dice, y a nivel nacional, al caso de Colombia, se ha trabajado en temas de ecoturismo, de turismo, a nivel local. Entonces, por ejemplo, si suponga que esté en el llano, en un municipio de llano, ¿qué se ha trabajado a nivel local? O seguramente hay vacíos, no se ha trabajado sobre el mismo, seguramente sí. O si lo quiero trabajar a nivel de mi empresa, concretamente, ¿qué se ha realizado sobre ese tema en particular? Y entonces aquí me lleva a unas fuentes de información. Recuerden que qué enfoque estoy trabajando. ¿Cuantitativo?
cuantitativo. Muy bien. O positivista, que va de lo general a lo particular. Y entonces, en ese orden de ideas, yo tengo que tener información internacional, regional, nacional. Y aquí sería local, ¿verdad? Como lo más pequeñito. Internacional, regional, nacional, local. A nivel local. ¿Listo? Muy bien. Ahora seguimos con un ejemplo si la investigación sigue el método deductivo. Entonces pregunto, por ejemplo, a Stephanie. Stephanie, observemos en esta lámina si el método es deductivo, ¿qué tengo que hacer? Primer paso. Definir el tema que se va a investigar. Muy bien. Es Erika importante González. empezar. Erika. El segundo punto, ¿cuál sería? Delimitar el tema. Perfecto, delimitar el tema. Vamos a pasar. El tercero sería, Aura. Antecedentes. Muy bien. Sigamos con Natalia. Problemas que no han sido abordados. El punto cuarto sería problemas y listo. Problemas que no han sido Gracias. abordados. Entonces, vamos a explicar cada uno. Están observando en pantalla, ¿verdad? Sí, señora. Sí, señora. Lo primero que hago es definir el tema. Definir el tema. Segundo, delimito el tema. Después de definir el tema y delimitar el tema, busco unos antecedentes. Luego hablo sobre los problemas que no han sido abordados. Posteriormente indico lo que pretendo realizar y con estos punticos pues ya puedo plantear mi problema de investigación. Entonces, en el primer punto, en definir el tema, es qué se va a investigar. Como les dije al inicio de la sesión, ¿qué se va a investigar? ¿No? Es importante empezar con una breve introducción o definir ese tema que usted ha escogido. Y empezar el tema central de interés, ¿cierto? Empezar con ese tema central que es de su interés de investigación. Y aquí usted no se va a ir por las ramas, sino va directamente al tema. He elegido trabajar turismo en algún espacio geográfico, qué problema he identificado en ese renglón, ¿cierto? Y no me voy a salir del tema. Tengo que estar siempre pensando directamente en el mismo porque es el eje central. Aquí viene la parte de delimitar el tema, como les dije anteriormente, lo va a delimitar a una dimensión del mismo. Esto es, va a especificar, siempre. Por ejemplo, si va a investigar un tema sobre agroindustria, ¿cierto? No va a estudiar, por ejemplo, agroindustria como tal, en su totalidad. Tema a investigar, agroindustria. La agroindustria es supremamente extensa, ¿cierto? Entonces tiene agroindustria a nivel internacional, nacional, local, regional. Va a estudiar una agroindustria desde qué perspectiva. Entonces, observe cómo aquí en esta partecita no va a estudiar la agroindustria sola, porque obviamente es muy extensa, sino que la voy a delimitar en su totalidad. Y encontrar dentro de ese tema de agroindustria otras dimensiones, ¿cierto? Otras dimensiones. ¿Qué dimensiones va a encontrar dentro de la agroindustria? Por ejemplo, problema de transformación de productos o problemas en comercialización de productos en fresco que no han sido industrializados. Se me ocurre pensar en este momento el tema aquí en Boyacá de la papa, ¿cierto? Entonces tenemos un problema identificado en este momento en una sobreproducción que está impactando directamente al productor, que está inclusive llevando con problemas de comercialización, que no encuentra el lugar donde poder ofertar a un precio
adecuado su producto. Y por el contrario, tiene un problema aquí en Boyacá, que no hay industrialización del producto. Y por no haber industrialización aquí en el producto en Boyacá, pues simplemente las empresas transformadoras, agroindustriales, llámese X, Y o Z, están importando el producto. Están importando el producto para comercializarlo y venderlo en paqueticos más costoso, mientras que el productor en fresco está inundado del producto aquí y no encuentra solución para poderlo industrializar. Entonces, observe que consiste en encontrar dentro del tema de agroindustria esas dimensiones. ¿Qué dimensiones? Ir delimitando el tema a algo muy concreto. Entonces, así, delimitar el tema a una dimensión es contextualizar, es delimitar ese tema de investigación. ¿Listos? ¿Hasta ahí vamos? Sí, señora. Bueno, vamos para la parte tercera de lo que es la formulación del problema. Entonces, perdone, planteamiento del problema, disculpen, el planteamiento del problema. Entonces, la parte 3, vamos a hablar de los antecedentes. ¿Antecedentes de qué? Del tema de investigación, ¿cierto? Que ya se haya realizado. Es decir, si voy a hablar sobre el tema de industrialización de la papa o el tema del turismo en algún municipio de llano, por ejemplo, ¿cierto? O el tema que he elegido en un municipio de Boyacá, por ejemplo, en Ramiriquí, en Tuta, bueno, donde sea el lugar geográfico, ¿sí? Entonces es como estudiar qué antecedentes de investigación que ya se hayan realizado sobre el tema, ¿cierto? Alguien ya ha estudiado sobre ecoturismo, sobre turismo, alguien ha estudiado sobre el problema de industrialización de la papa o de industrialización de otro producto en fresco para enfocado a la agroindustria, o alguien ha trabajado sobre el tema de agrocadenas, ¿no? Bien. Entonces, ¿en qué consiste? Como en ubicar el objeto de estudio. Va a ubicar ese objeto de estudio en un contexto global. Recuerde, en el contexto global, porque es un método deductivo, ¿cierto? Pero recuerde que si es inductivo o deductivo, pues el inductivo no va a empezar de lo global, ¿cierto? Sino el inductivo va a empezar desde acá. ¿Qué dice acá? De lo local. Y va subiendo a lo nacional, a lo regional y lo internacional. Es al contrario, ¿verdad? Listo. Bien. Ahora, el cuarto aspecto que debe contener el problema de investigación son los problemas que no han sido abordados. ¿Cierto? Ese aquí es el punto de partida. Es el punto de partida de la investigación. ¿De acuerdo? Observen nuevamente. Y aquí tú vas a explicar por qué es un problema el que ha elegido. ¿Qué efectos dañinos está produciendo o podría producir si ese problema no se soluciona? Y aquí algo muy importante, se debe escribir con sencillez, ¿cierto? Con mucha sencillez, pero con ser contundente. ¿Sí me explico? O sea, escribe con sencillez, pero va directamente al problema que está identificando. Y nos falta otra partecita, indicar lo que pretende realizar. ¿Qué pretendo realizar cuando planteo el problema de investigación? Entonces es precisar qué se va a investigar exactamente, cuál es ese objeto de estudio, cuál es ese propósito final de la investigación. Pero observe que aquí ese propósito final de la investigación no es el objetivo general de la investigación. Aquí recomiendo tener cuidado en diferenciar la finalidad de los objetivos de la investigación, ¿cierto? Igualmente, debe incluir cuál es la utilidad del resultado de esa investigación, es decir, para qué estoy investigando, ¿cierto?
¿Cuál es esa posible utilidad? ¿Sí? Aquí queda planteado como una posible a futuro. ¿Sí? ¿Cuál es esa posible utilidad? ¿Por qué? Porque todavía no tengo los resultados, todavía no tengo los datos. ¿Listos? Muy bien, entonces con estos 5 aspectos puedo formular ya, puedo plantear ya el tema de investigación. Y luego me faltaría una partecita, ¿cierto? ¿Sí? Que es la siguiente. Cuando yo ya busco cuál es esa posible utilidad de los resultados de la investigación, lo voy escribiendo, entonces se debe como ir respondiendo a esas preguntas. ¿Qué problema va a resolver? ¿Para qué servirá esta investigación? ¿Y qué utilidad tendrá esta investigación? ¿Estamos? Esas preguntas. Señora. ¿Qué problema voy a resolver? Señora, ¿Para qué sirve esta investigación? ¿Y por qué es útil? No más, sencillamente hasta ahí. ¿Listo? Y ahora viene otra partecita que nos hacía falta. Recuerde que dijimos que para iniciar íbamos a partir de 2 aspectos. Uno, que era el planteamiento del problema, y segundo, la formulación del problema. ¿Recuerda? Sí, Entonces, señora. la formulación del problema ya consiste como en un enunciado, como en una premisa, una frase que involucre una pregunta, ¿cierto? Una pregunta como consecuencia lógica de la formulación del problema, ¿sí? Entonces, observe que debe estar siempre delineado con el planteamiento del problema. Si voy a investigar el caso de turismo en un municipio de llano, ¿cierto? Si voy a investigar sobre ese caso, entonces la pregunta de investigación o la formulación del problema de investigación debe estar alineado o relacionado directamente con el tema que planteo. Por ejemplo, si voy a trabajar, nuevamente voy a citar el caso de, de turismo en algún lugar del llano, ¿cierto? Ya he formulado el problema, ¿cierto? ¿A través de qué? De una pregunta de investigación. Pero me doy cuenta que seguramente esa pregunta de investigación tenía otro enfoque totalmente diferente. Seguramente va a decir, ¿y para qué es importante en el llano, o bueno, es importante en el llano tener biomasa para fomentar el ecoturismo? Observe que esa formulación está totalmente descontextualizada, ¿no es cierto? Debe ir totalmente orientada en el tema que estoy investigando. ¿Listos? Bien. ¿Preguntas hasta ahí? No, señora. Como fuentes de información profe, puede tener las bases de datos de la universidad, ¿cierto? sí, señora. Bien. Entonces voy a enseñarles una ruta pequeñita para que ustedes, por ejemplo, si van a investigar sobre ecoturismo o turismo, o qué tema quieren investigar, por ejemplo. Profe, una pregunta. Sí. Pues el tema que yo pues estaba pensando o en realidad iniciar para el desarrollo de la Ahora puedes materia. hablar un poquito más fuerte, ¿no se escucha? ¿Ya, profe? Un poquito mejor. Vale. Profe, pues el tema que pues estaba para iniciar a realizar es sobre la producción y comercialización de cerveza artesanal en la ciudad de Tunja. Ese tema me aplicaría para realizarlo pues en el desarrollo de la materia. Es correcto, pero observe lo siguiente. Tú ya tienes 2 variables. Una es producción, ¿Sí? ¿cierto? Y otra es comercialización. Entonces, cuando hablamos de delimitación del tema, por acá está, delimitar el tema, ¿cierto? O tú eliges ¿Sí? o producción
o eliges comercialización. ¿Por qué razón? Porque realmente tendrías dos trabajos de investigación. ¿Listo? Ujú. Entonces, ahí más adelante vamos a identificar ya que lo más importante es plantear el problema y formular el problema, ¿cierto? Sí, señora. Pero entonces te Eh, recomiendo que elijas uno, bien sea comercialización o bien sea producción de cerveza artesanal. ¿Dónde la vas a elegir? ¿En Boyacá? Sí, señora, en la ciudad de Tunja. O Exacto. sea, pues sería hacer como el estudio de prefactibilidad para la producción de cerveza artesanal en la ciudad de Tunja. Bueno, pero observe lo siguiente. Digamos que si tú tienes suficiente habilidad ya en formulación y evaluación de proyectos, puedes hacer el No, estudio de prefactibilidad y no hay ningún problema, ¿sí? sí. Pero si no tienes habilidad todavía en formulación y evaluación de proyectos, pues más bien déjalo como un estudio de investigación, ¿sí? Un estudio de investigación en la producción de la cerveza. ¿Por qué razón? Pues claro, es interesante, pero tendrías que aplicar formulación y evaluación de proyecto en las 7 fases, ¿de acuerdo? Entonces puedes empezar Sí. con el contexto del proyecto, el estudio administrativo, el estudio técnico, el estudio financiero, el estudio ambiental, la evaluación financiera, ¿cierto? Son 7 pasos. Sí, señora. O puedes realizar un proyecto de investigación en el tema de, tú eliges, bien sea producción o bien sea comercialización. Observa que si vas a trabajar producción, el tema es producción y siempre vas a estar trabajando en producción, producción. La comercialización ahí ya sería otro tema. ¿Sí me explico? Sí, señora. Sí. Y si vas a hacer el estudio de prefactibilidad, pues tienes que plantearlo desde el punto de vista de prefactibilidad y aplicar todos los 7 pasos de la formulación y evaluación de proyectos. O simplemente puedes identificar un problema que se esté presentando en la producción de cerveza artesanal en Boyacá. Pero ahí sí tú lo eliges. El de prefactibilidad, como te digo, tiene que involucrar todos los 7 componentes de la formulación y evaluación de proyecto. Ujú. Me puse a pensar. Pues digamos, lo que se quiere es producir la cerveza, o sea, ya se está empezando a producir, pero es mirar como que el proceso de comercialización. Entonces ahí sería más enfocado hacia la comercialización. Bueno, pero entonces en ese caso, ¿qué, qué cerveza artesanal vas a comercializar? Ya debe estar el producto en el mercado. No, todavía no. Hasta ahora se está empezando pues a hacer las De pruebas qué de lo va a producción. realizar? Esa cerveza, ¿cuál es la base o los insumos, los inputs? Em, de maltas, como diferentes ¿De maltas, qué? que tenga que tenga diferentes sabores. Sí, pero Sí, ¿de qué? ¿Cuál digamos, es la una es base? ¿Cuál es de la materia chocolate, prima? ¿De qué la va a hacer? Por ejemplo, hay cerveza de cebada, ¿sí? sí, señora. ¿Cerveza de chocolate? Sí, como en base como a chocolate. ¿Va a ser chocolate o va a ser cerveza? Cerveza. Cerveza de chocolate. de cacao. ¿De cacao o de chocolate? Cacao, cacao. De cacao. Bueno, observe que es muy, muy interesante que identifique el qué va a hacer, cómo lo va a realizar y para qué. Yo creo que ya con esta explicación ya queda como más claro, ¿no es cierto? Vas a realizar un estudio de investigación, un estudio de prefactibilidad para producción de cerveza artesanal a base de cacao. ¿Listo? Ujú. ¿Sí? Y en ese caso debes plantear
en ese caso debes plantear las 7 fases, ¿cierto? Pero primero va a identificar el problema, ¿cierto? Identifica el problema. Sí. Me imagino que pues aquí ya le explicamos que tiene el problema, ¿cierto? Muy bien, aquí viene, Señora. dice dónde lo va a realizar, ¿sí? ¿Dónde va a tomar esa muestra? ¿Sí? Aquí es solamente en ese caso entonces es de producción, ¿verdad? Producción de Sí. cerveza a base de cacao. Pues me imagino que debe tener ingenieros ya de alimentos, pues listos para que te apoyen el proceso de toda la parte del manejo químico, de transformación del producto, la maquinaria que vas a utilizar, me imagino, ¿no? Sí, sí, señora. Bueno, entonces, ¿cómo quedó definido? Estudio de prefactibilidad de la producción de cerveza de cacao. ¿Dónde? La ciudad de Tunja. ¿Solamente en Tunja o en Boyacá? Pues por el momento en Tunja. Bueno, listo. Entonces, listo. Pero muy bien, ya por lo menos observe que están ya delimitando el tema, planteando el problema, pero hay una cosita importante, que tú debes estar entrando siempre a tener en cuenta la norma APA 7.0 para citar. No sé si tú estuviste en la sesión pasada, pero yo les expliqué lo siguiente, por si de pronto alguien no estuvo en la clase y hay necesidad de repetir. Si alguien entra, ¿están observando pantalla? Por favor. ¿Sí? Sí, señora. Señora, sí, Si alguien señora. entra, dice producción, cerveza a base de cacao. Listo. Y encontró un documento aquí. Dice que la Universidad de Guayaquil, a base de cacao, listo. Y aquí encontró la información. Y Ay, resulta que está, el pero pues estudiante, no vemos. pues puede ser que esté desinformado. Obviamente no lo va a hacer con mala intención, obviamente que no. Aquí no va a pasar eso. Desde luego que no. Pero entonces encontró un trabajo de grado y encontró uno que le puede ser útil y simplemente descargó el documento. Permítame un segundito que termine de descargar. Porque, Profe, no estoy viendo. ya Se espera un quedó. momentico que termine de descargar. Sí, se quedó estática en tema de investigación. No Ya veo vamos más. a compartir. Esperemos que descargue el documento. Estamos haciendo una simulación para que a nadie de ustedes les vaya a pasar. Obviamente que no. Esperemos que descargue el documento. Y es bonito que vayan mirando cómo se cita. Ahí en la plataforma les coloqué la norma APA 7.0 y van mirando, ¿cierto? Van mirando. Lo que yo les estaba diciendo es que tengan muy, muy en cuenta que cuando avancen en su trabajo y realicen una cita, estén atentos de colocarlo en la referencia. ¿Por qué razón? Porque una vez se despista y olvida y dice, después coloco la cita. Y después cuando va a buscar la información, no la encuentra uno por ningún lado, ¿sí? Entonces, ser cuidadoso de hacer la cita y colocar el autor en la referencia. Algunos estudiantes colocan 80 citas y 4 referencias, o 80 referencias y en el cuerpo del trabajo hay 5 citas. Entonces, eso no tiene validez. Entonces, ser muy, muy cuidadoso en ese aspecto. ¿Listos? Sí, Guarden, señora. yo siempre recomiendo a los estudiantes eh, tener una copiecita, ir subiendo lo que van trabajando, ir subiéndolo al correo o enviar un correo a un amigo, a una amiga, para que no se les vaya a perder la información. Yo, por ejemplo, aquí encontraron este trabajo, ¿sí? Que es de la Universidad Católica de Santiago, de Guayaquil. Y
es sobre producción de cerveza. Aquí está la autorización, agradecimiento, dedicatoria y inician con el tema. ¿Mm? Y está el resumen y el abstracto. Y bueno, y aquí inicia con la introducción. Observe que este trabajo ni siquiera tiene título, por ejemplo. ¿Sí? Aquí hay un error. Dice, este plan de negocios lo que busca es determinar qué tan viable y factible es crear un producto de cerveza artesanal en la ciudad de Guayaquil de acuerdo a los cambios que se han realizado en el gobierno de Talara. Y coloca la explicación. ¿Sí? Y hace el resumen y aquí inicia con una introducción. Observe cómo empezó la introducción, tal como yo les expliqué. Dice, la cerveza es uno de los productos más antiguos de la civilización. Y copiaron. Muy bien. Aquí tiene antecedentes, justificación y viene el planteamiento del problema, ¿cierto? Y aquí realiza el planteamiento del problema. Pero el estudiante lo que hizo fue esto, por ejemplo. Y vino y se copió esta parte y la copió y lo adaptó para el caso de Tunja y listo, ¿sí? Entonces, observe que este planteamiento del problema le hace falta muchas cosas, tal como yo les acabé de explicar. Aquí dice que en Ecuador no están familiarizados con el consumo de cerveza artesanal debido a que no existen fábricas y tal. Bueno, trata de formular el problema, pero le faltan aspectos en la formulación del problema, ¿cierto? Hay que delimitar el tema, el caso de tal, bueno, etc. Entonces, si el estudiante hace eso, copia y pega, ¿sí? Simplemente lo que yo hago es entrar el documento, entro el documento por un antiplagio, por el Turnitin, y si se encuentra el plagio, pues toca colocarle cero y aplicarles el reglamento. Esto es una información general, pero obviamente con ustedes no va a pasar eso. Claro que no, de ninguna manera eso no va a suceder. Entonces, lo importante es que hagan un trabajo original, que quede muy bien delimitado, que quede muy bien. Digamos que lo más importante en este momento es cómo plantear el problema de investigación. ¿Listo? Bueno, Señora, ahora bien, vamos a observar lo siguiente. Vamos a observar lo siguiente. Si ustedes necesitan más información, ingresen por la página de la UPTC. Tú tienes usuario y contraseña, ¿verdad? sí, señora. Sí. Entonces vienen acá y buscan biblioteca. Ya en algunos, los compañeros anteriores que habían participado en la sesión principal les había explicado, pero si alguno de ustedes no estuvo en la sesión, pues les va a ser útil. Y cuando ingresan a biblioteca virtual encuentran base de datos bibliográficas. ¿Listos? Y aquí en base de datos bibliográficas van a encontrar documentos que escriben sobre diferentes temas. Vamos a esperar que termine de cargar. Ahora sí están viendo, ¿verdad? La ruta. Señora. Listo. Ya terminó. Entonces, por ejemplo, voy a colocar una base de datos que se llama EBSCO. ¿Listo? Cuando lo coloco, base de datos EBSCO, marco acá, hago un cliccito y simplemente con tu usuario y contraseña, tu usuario, voy a colocar en este caso el mío, y colocas tu contraseña. Colocas tu contraseña e ingresas. ¿Qué te permite esta base de datos? Que los estudiantes que están matriculados en la UPTC tienen acceso a toda la base de datos en forma gratuita. Un estudiante externo pues no puede acceder a esta base de datos. ¿Listo? Sí, señora. Vamos a esperar que cargue el sistema.
Está un poquito lento. Esperamos un segundito. Bueno, mientras carga el sistema, ya quedaron pues contextualizados cómo se va a realizar el trabajo, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, Señora, bueno, ¿alguien más tiene más preguntas? Si alguien... Profe, buenas noches, Buenas noches. Marvin. ¿Cómo está? Ya terminamos la sesión. Aló. Ya terminamos la sesión. Sí, profe, es que yo estuve ahorita, pero realmente, sí, profe. Sino que lo que te digo, yo traté de conectarme, pero el internet que tengo ahorita estoy sin recursos, digámoslo así. Escasamente me volví a conectar ahorita. Yo estuve conectado temprano, pero no me sacó de la plataforma. Vamos a esperar que ingrese a la base de datos. Seguramente en este momento está muy congestionado, pero igual con esta ruta ustedes encuentran documentos. Quería mostrarles a través del ejemplo. Obviamente ya los que estuvieron en sesiones anteriormente conmigo, pues ya lo tienen claro. Pero bueno, aquí lo que les va a permitir es tener información para poder construir el problema de investigación. Tampoco se vayan a extender a 4 o 5 páginas, simplemente lo van a plantear en 2 hojitas, siendo muy concretos, ¿no es cierto? Muy concretos. Erika, ¿tiene alguna pregunta? Profe, pues Ya está. ahorita el primer trabajo solo vamos a hacer el planteamiento del problema y la formulación del problema. Las demás cosas de como del costo que tenemos en la plataforma, ¿Perdón? no van a ir, ¿cierto? ¿Perdón? ¿Aló? ¿No me escuchan, Sí, profe? sí, ya mejor. ¿Ya? Ya, sí. O sea, ahorita en el primer trabajo solo vamos a presentar planteamiento del problema y formulación del problema, ¿sí? Lo que les están preguntando, no tengo abierto ahorita, pero creo que ustedes ya deben estar avanzando también en la pregunta concreta, en la actividad concreta, lo que les hayan preguntado. Pero hoy, esta tutoría la hice como de urgencia prácticamente para que no vayan a cometer errores en los trabajos que se van a presentar. Y si me permite un momentico, vamos a ver exactamente la actividad que nos pide para que queden tranquilos, ¿vale? Sí, señora. Ya me imagino que estarán adelantando, pero listo. Y vamos a ingresar. Y en este caso es seminario. Igual, vamos a abrir este. Observe que hasta ahora vamos perdón, en la unidad 1. En la unidad 1. Y aquí encuentran guía de actividad. ¿Listo? Guía de actividad. A ver qué nos están pidiendo. Bueno, entonces aquí nos piden lo siguiente. Revise y lea el material de apoyo, seleccione un tema de investigación que ya fue explicado en las sesiones anteriores más la tutoría. Identifique el problema en el sector, ¿cierto? Agroindustrial o de mercado agroindustrial. ¿Sí? Identifique el tema de acuerdo al perfil. Listo. Ya identificó el tema y planteó el problema, ¿cierto?
Aquí acuérdense que plantear el problema también requiere la formulación del problema, ¿cierto? ¿Y qué le pide? Que plantee el objetivo general y máximo 3 objetivos específicos. Y posteriormente realice la justificación. Esto es lo que tienen que presentar ustedes el día 21 de noviembre. Ya miramos. Sí, señora. Entonces eso ya venció. 21 de noviembre. Su merced la cambió para después del 30, si no estoy mal. Vamos a ver para qué fecha se las cambié. El 3 de diciembre. El 3 de diciembre porque alguien me solicitó el favor le ampliara la fecha. ¿Listo? Sí, señora. Para el 3 de diciembre. Listo, o sea, se amplió la fecha para esa. Pero no se puede ampliar después de, porque nos saldríamos del calendario académico. ¿Listos? ¿Quedó claro, Erika? Sí, señora. Ya con la guía me Sí. guío a todo lo que tengo que hacer. ¿Para todos es claro? Sí, señora. Bueno, Sí, señora. entonces, en verdad les agradezco que hayan participado en esta sesión tutorial. Obviamente las sesiones generales son mensuales, pero pues la verdad sí quiero estar con ustedes muy, muy atentos para que puedan realizar su trabajo y no vayan a tener contratiempos. Desde luego el esfuerzo que vamos a hacer es mayúsculo para cumplir el objetivo. Mire que no son trabajos difíciles, pero sí requieren de un poquito de tiempo, ¿no es cierto? Sí, señora. Entonces, listos. Profe, entonces nos veríamos todos los miércoles a las 7 de la noche. No, estas tutorías ¿No? son quincenales porque Ok. tengo otros 10 grupos adicionales, ¿no es cierto? 10 grupos adicionales. Estén atentos, sí, cuando son el 12 de diciembre tenemos sesión. Obviamente ustedes ya han entregado esta parte, muy juiciosos. Les recomiendo no se vayan a dejar atrasar porque el tiempo pasa rápido. Nuevamente, entonces, mucho éxito en la formulación de su problema. Vamos a, si les queda un minutico adicional, vamos a ver si logramos ingresar a esta base de datos, porque es interesante que ustedes tengan una ruta bien interesante para que puedan consultar. Aquí ya estamos logrando el objetivo. Listos. Voy a compartir. Están observando pantalla, ¿verdad? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Observen que dice acá, EBSCO base de datos. Seleccionar tema. Entonces aquí usted puede seleccionar por partecitas, por revistas, pero les recomiendo seleccionen de una vez todo. ¿Cómo lo hacen? Simplemente haciendo un clic aquí debajo de continuar y él ya le ha seleccionado todas las revistas. Y tú buscas este recuadro y le haces un cliccito. Listo. Un cliccito, lo espera un momento. Hoy está bastante congestionado, pero bueno. Y le pide, dice, buscando. Escriba una palabra clave del tema que quiere investigar. ¿Qué quiere investigar? Una palabra clave de alguien que quiere investigar algo sobre Cerveza artesanal. cerveza artesanal. Cerveza artesanal. Es importante que le coloque la palabrita completa, que no tenga error, porque si no el buscador le envía un error. Y aquí encuentra documentos, análisis químico sobre cerveza artesanal, etcétera. Pero observe que tiene posibilidades
de buscar texto completo, publicaciones académicas arbitradas, texto completo en PDF, por ejemplo, le colocas ahí un cliccito y él le filtra. ¿Listos? Y vamos a buscar, por ejemplo, coloquemos en los últimos 5 años, del 2015 al 2020, que se ha trabajado acerca de cerveza artesanal. Una recomendación y muy importante para todos: no vayan a buscar información por allá del año 1995, 98, del 2000. Procuren que sea en los últimos 5 años. ¿Listos? Y vamos a buscar aquí publicaciones. ¿Sí? Entonces aquí tenemos publicaciones profesionales, publicaciones, y hacen un cliccito y él le filtra. El sistema le filtra. ¿Sí? Dice que le está planteando las últimas publicaciones en el tema desde el año 2016 hasta el año 2020. ¿No es cierto? Y por acá ustedes buscan el idioma y dígale que por favor se lo coloque en español y que le filtre. ¿Listo? Y una vez él está filtrando, ustedes ya pueden estar consultando aquí. ¿Sí? Pero aquí solamente me deja ver 3 documentos. ¿Sí? Y aquí tiene, por ejemplo, este del análisis químico de la cerveza. Pero el texto no está en PDF. Entonces tú puedes buscar, por ejemplo, coloquémosle otros añitos anterior, a ver si de pronto, pero por ahí del 2014. Y tú vas buscando acá, vas filtrando, ¿sí? Y él te va ubicando información en publicaciones académicas, por ejemplo, ¿sí? Y no tenemos sino este documento en publicación académica. ¿Listos? Entonces, si no encuentras acá, pues acudes a otra base de datos. ¿Listo? Sí, señora. Pero aquí solamente va a tener como un resumen. También le dice que encuentras estos temas en una revista que se llama Cielo. Y aquí encuentras información. ¿Listo? Vale, profe. Está filtrando muy lento. Seguramente hay mucha congestión en este momento. Pero vamos a intentar, por ejemplo, con otro tema. ¿Qué otro tema tienen en mente investigar? ¿Qué otro tema tienen en mente para investigar? Estefanía, Aura, Señora. ¿qué tema busquemos acá? Pues tenía pensado en un estudio de prefactibilidad de una planta de beneficio en el municipio de Acacias, pero como dice la profe, pues hay que hacer mucho de proyectos. Entonces hay que reevaluar la idea. Sí. Otro tema. Comercialización de pan de arroz en el municipio de Acacias. Listo. Y aquí va a buscar. Aquí va a buscar. ¿Cierto?
Y aquí encuentra información. Entonces tú lo que haces es empezar a buscar aquí, por ejemplo, publicaciones académicas, a ver qué hay sobre el tema. Obviamente, si no encuentras en esta revista, puedes encontrar en otra. Observe que aquí está desde 1946. Realmente para investigaciones no nos sirve. Debemos estar buscando información en los últimos 5 años. Aquí sería a partir del 2016, por ejemplo, y hasta el 2020. A ver qué hay publicado hasta el momento. ¿Listos? Filtra. Sí, señora. Y aquí encuentra información. En diferentes idiomas, si quiere lo puede traducir. Encuentra por acá información. Por ejemplo, este está completo en PDF. Sí. Y le va a mostrar un artículo. En este caso es un artículo producto de una investigación sobre el tema. Espera que abra. Y ya te indico cómo buscas el enlace. El enlace no es este. Tenga cuidado. ¿Sí? Este no te va a ser útil para descargarlo. Vamos a esperar que abra. Tú puedes citar este artículo, los autores del artículo lo puedes citar perfectamente. Lo que tú no puedes es copiar y pegar. ¿Listo? Para todos. Listo, ahí está el artículo. ¿Sí? Está en portugués, tú lo puedes pasar a español, le cambias el idioma y observa este enlace. ¿Está viendo el enlace? Sí, señora. Entonces, un cliccito ahí. ¿Listo? Y ahí sí puedes copiar este enlace permanente. Y ya, tú ya puedes desde cualquier botón de búsqueda colocarlo y encuentras rápidamente el artículo que vas a consultar. Te recomiendo que tengas, mira, ahí tienes el artículo, que tengas una carpetica con todas las fuentes de información que vas a utilizar. ¿Listo? Sí, Bueno, señora. muchas gracias. Feliz noche. Listo, profe. Vale, muchas Gracias, gracias. profe, muchas Un gracias. abrazo a todos. Chao. Bueno.